Buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la norma oficial mexicana, norma 015 SSA2 2010, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. Nos menciona que la diabetes mellitus es una epidemia con más de 180 millones de personas a nivel mundial. La prevalencia nacional en adultos de más de 20 años fue ligeramente mayor en mujeres de 7.8% respecto de los hombres, que es de 7.2%. En México, la diabetes mellitus ocupa el primer lugar en número de defunciones por año, con más de 70,000 muertes y 400,000 casos nuevos anuales. El objetivo de esta norma es establecer los criterios para la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento y control de la diabetes mellitus y de sus complicaciones, con el propósito de disminuir la mortalidad, la morbilidad y aumentar la calidad y la esperanza de vida de la población. Además, esta norma es de observancia obligatoria para los establecimientos y profesionales del Sistema Nacional de Salud que presenten servicios de atención médica a pacientes con diabetes mellitus. De acuerdo a la definición que establece la norma, la diabetes mellitus es una enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores ambientales, y que se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Se clasifican en diabetes mellitus gestacional, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes gestacional va a ser una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono durante el embarazo. Esta se traduce en una insuficiencia adaptación a la insulinoresistencia que se produce en los gestantes. La diabetes tipo 1 es una destrucción de las células betas del páncreas y generalmente con una deficiencia absoluta de insulina. Estos pacientes se pueden presentar de cualquier edad, casi siempre son delgados y suelen presentar comienzo abrupto de signos y síntomas con insulinopenia antes de los 30 años de edad. El diabetes tipo 2, este tipo de diabetes se va a presentar a los pacientes con una resistencia a la insulina y en forma comitante una deficiencia en su producción. Puede ser absoluta o puede ser relativa. Estos pacientes siempre son mayores de 30 años cuando se hace el diagnóstico. Son obesos y presentan relativamente pocos síntomas clásicos. Los factores de riesgo que van a desencadenar que una persona sufra diabetes mellitus es sobrepeso y obesidad, sedentarismo, familiares de primer grado con diabetes, mayores de 45 años de edad, mujeres con antecedentes de productos macrosómicos y o con antecedentes obstétricos de diabetes gestacional. Dislipidemias con un colesterol de HDL menor de 40 miligramos sobre decilitros y triglicéridos mayor a 250 miligramos sobre decilitros. Para la prevención tenemos la prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria, nuestro objetivo va a ser evitar
el inicio de la enfermedad en la población general, en la población con factores de riesgos asociados a la diabetes. Y para eso debemos de realizar actividades de educación para la salud, promoción de la salud, prevención y corrección de obesidad, promoción del ejercicio físico rutinario y programado. En la prevención secundaria, pacientes ya confirmados con diabetes mellitus, evitar la aparición de complicaciones agudas y evitar o retrasar las complicaciones crónicas. Aquí pues van a entrar nuestro diagnóstico oportuno y nuestro tratamiento eficaz. En la prevención terciaria, esto va enfocado a pacientes con complicaciones crónicas y nuestro objetivo es evitar la discapacidad por insuficiencia renal, ceguera, pie diabético y evitar la mortalidad temprana por enfermedad cardiovascular. Hay otras formas también de hacer prevención de esta enfermedad y las cuales son el control de peso. Nos menciona que la reducción ideal de peso debe ser entre 5% y el 10% del peso total. Se deben realizar actividades físicas, ¿no? En esto, la actividad de la vida diaria, el trabajo no sedentario, recreación y ejercicio va a tener un efecto protector contra la diabetes. La alimentación nos menciona que el aporte energético debe tener por lo menos 1200 kilocalorías al día. Bueno, esto va a ser de acuerdo al peso del paciente. La promoción de la salud. Aquí se deben realizar actividades de educación para la salud, actividades para participación social y actividades de comunicación educativa. La comunicación social, esta comunicación debe ser dirigida a la población en general, ¿no? Esta debe recibir esta información, tanto la población que no tiene obesidad como a la población que tiene factores de riesgo de sufrir esta enfermedad. En la participación social, pues aquí ya es más claro, tienen que participar toda la comunidad y además de las personas con factores de riesgo. Los signos y síntomas que vamos a encontrar, ¿no? Vamos a detectar en pacientes que tienen diabetes mellitus. Los primeros 4 signos son los signos clásicos que nos determinan que un paciente tiene diabetes mellitus, que es la polidipsia, poliuria, polifagia, bajo de peso. Además, con una glicemia capilar mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitros. También va a presentar fatiga, letargia, somnolencia, pérdida de peso, incontinencia urinaria, pérdidas del plano de sustentación, síntomas genitourinarias, alteraciones del estado de conciencia. Para el diagnóstico, antes que nada tenemos que, para afirmar que un paciente ya está cursando un cuadro de diabetes mellitus, nosotros tenemos que también entender que antes de que llegue a la diabetes, el paciente presenta un prediabetes. ¿Cuándo vamos a determinar una prediabetes? Se va a determinar cuando, al tomar una dextroxis, la glucosa en ayuno va a ser mayor a 100 miligramos sobre decilitros
y menor o igual a 125 miligramos sobre decilitros. Cuando la glucosa de 2 horas poscarga oral de 75 miligramos de glucosa anhidra es igual o mayor a 140 miligramos sobre decilitros y menor o igual a 199 miligramos sobre decilitros. Bueno, una vez teniendo en cuenta que nuestro paciente es prediabético y en días posteriores regresa con estos síntomas, entonces nosotros ya tenemos el auge para decir que nuestro paciente tiene diabetes mellitus cuando va a presentar síntomas clásicos, como mencionábamos, que es la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Que encontremos también glucemia plasmática en ayunas a mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitros. Además, podemos encontrar una hemoglobina glicada mayor o igual a 6.5%, glicemia plasmática a las 2 horas del test de sobrecarga oral de glucosa mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitros, una glicemia plasmática mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitros en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis de hiperglucemia. Además, nos menciona en la norma que hay una forma de diagnóstico de diabetes mellitus en niños. Lo que debemos tener en cuenta es que sobrepeso en niños con cualquiera de los 3 siguientes factores de riesgo nos va a predisponer que tiene diabetes. Entonces es la historia de diabetes mellitus 2 en el primero o segundo grado familiar, la raza y la etnia, signos y o condiciones de resistencia a la insulina como acantosis nigricans, hipertensión arterial, dislipidemia o síndrome de ovarios poliquísticos. Para el diagnóstico de diabetes mellitus en jóvenes, los síntomas de sed, ingesta de líquidos y micción excesivo deben inducir a la realización inmediata de pruebas de anticuerpos antiinsulares. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una glucosuria intensa mayor a 1.0 gramos sobre decilitros. Podemos encontrar una posible cetonuria frecuentemente mayor a 0.4 gramos sobre decilitros de acetoacetato. Y además de hiperglucemia aleatoria de 200 miligramos sobre decilitros. Una curva de tolerancia oral a la glucosa en ayuno utilizando una carga de glucosa por vía oral de 1.75 gramos sobre kilogramos de peso corporal a un máximo de 75 gramos. Esta prueba va a comenzar de manera repentina y aguda con poliuria, polidipsia y evidencias de acetosis. Para diabetes mellitus gestacional, se deberá realizar la prueba de detección en toda embarazada entre las semanas 24 y 28 semanas de gestación. Si una hora después de una carga de 50 gramos de glucosa por vía oral encontramos una glucemia plasmática mayor a 140 miligramos sobre decilitros, se va a efectuar la prueba diagnóstica. Bueno, entonces este estudio va a consistir de una muestra sanguínea, ¿no?, en donde nosotros vamos a poner 50 gramos de glucosa por vía oral. Si la sospecha es alta, se hacen estudios más específicos, como la prueba de tolerancia a la glucosa en 3 horas. Esta prueba de tolerancia a la glucosa en 3 horas se
debe o se va a realizar, ¿no?, si dos o más de los niveles de glucosa se encuentran por arriba de los siguientes valores. Que en ayuno lo encontremos con 95 miligramos sobre decilitros, pero que en términos de una hora tengamos 180 miligramos sobre decilitros, que a las 2 horas registremos 155 miligramos sobre decilitros y a la tercera hora 140 miligramos sobre decilitros. En cuanto al tratamiento de la diabetes, el propósito va a ser aliviar los síntomas, ¿no? Va a mantener el control metabólico, prevenir las complicaciones agudas y crónicas. Nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad. Para las personas que identificamos con una glucosa anormal en ayuno y con tolerancia a la glucosa, vamos a requerir, ¿no?, intervenciones preventivas, que va a empezar desde reducir, ¿no?, en cuanto el consumo de carbohidratos, de proteínas, hacer actividad física, ¿no? Entonces, en cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, en esta guía nos menciona que se debe tomar como referencia la norma oficial mexicana NOM 168 SSA 1 1998 para el expediente clínico. Pero además nos menciona que debemos de utilizar o tomar como referencia la guía de práctica clínica. Entonces, para eso se consulta la guía de práctica clínica y obtenemos que para el tratamiento farmacológico en etapa 1, o sea que cuando nosotros detectemos o corroboremos nuestro diagnóstico de diabetes mellitus, nosotros empezamos a indicar metformina 500 miligramos día, 2 veces al día, o 850 miligramos en la mañana. Si no nos funciona, si no reducen los niveles de glucosa, entonces para la segunda etapa vamos a sumarle sulfonilurea. Si no nos reduce los niveles de glucosa, entonces vamos a sumar metformina más sulfonilurea e insulina NPH nocturna. En el caso de que en nuestras 3 etapas no funcionen, entonces va a ser la utilización exclusiva de insulina. Además, en esta guía de práctica clínica nos menciona o nos recomienda, además también de esta norma, una alternativa para utilizar la carbosa. El tratamiento ideal en gestantes va a ser la insulina humana. Este es de cajón. Para el tratamiento no farmacológico, bueno, van a ser el control de peso. Nos menciona que para decir que un paciente ha logrado el peso ideal, su índice de masa corporal debe oscilar entre mayor de 18.5 y menor de 25. Debe tener un plan de actividad física y ejercicio. El tipo
de actividad física, su intensidad, su duración y su frecuencia se va a fijar de acuerdo a la edad del paciente, su estado general de salud, la evolución de su enfermedad, su alimentación y los medicamentos que les fueron recetados, así como también el tiempo de que dispone para realizar dicha actividad. En el plan de alimentación, la dieta para el paciente diabético siempre va a ser con verduras y frutas, hidratos de carbonos complejos, fibra y restricciones en el consumo de grasa. Las complicaciones que se van a encontrar, ¿no? Si, los primeros dos, como se puede observar en los primeros dos, van a ser maculopatía y disminución de la agudeza visual, dificultad para visualizar claramente la retina y también va a presentar cataratas. Esos son complicaciones visuales. Vamos a encontrar también neuropatía diabética, el pie diabético, hipertensión arterial y glucemia. En cuanto a la neuropatía diabética, nosotros debemos realizar exámenes de reflejo, la sensibilidad periférica, si tiene dolor, ¿no? El tacto, la temperatura, la vibración. Entonces, si nosotros encontramos estos datos, pues se va a referir al especialista, ¿no? Para que él trate esto. Para el pie diabético, pues bueno, ¿no? Es periférica o, o una enfermedad vascular periférica, ¿no? Que pues va a producir unas úlceras y esto pues se va a infectar y puede que tenga, bueno, o que tiene o que va a desarrollar gangrena en los miembros inferiores. ¿Qué nos va a predisponer que nuestro paciente desarrolle esta complicación? Pues bueno, de acuerdo a esta norma, nos dice que principalmente va a ser el calzado inadecuado, ¿no? que, que, por ejemplo, en la utilización de huaraches en pacientes que son campesinos, pero que también tienen diabetes mellitus, esto pues están predispuestos a que estos se lesionen y pues produzca, ¿no? Esta infección. Además del calzado son las deformidades del pie, la incapacidad también para el autocuidado, el descuido, el alcoholismo y el tabaquismo. ¿Cuándo vamos a referir a nuestros pacientes? Vamos a referir a nuestros pacientes cuando, a pesar de que nuestro tratamiento farmacológico va o se sigue al pie de la letra, pero se incumplen las metas, ¿no? No reduce nuestra glicemia. También a la falta de respuestas de combinación de hipoglucemiantes. Se va a referir cuando tenga una hipoglucemia severa. Bueno, en la toma de una muestra y registremos que nuestro paciente está hipoglucemiando, ¿no? Entonces nos dice
que se le va a poner una carguita de solución glucosada al 50%. Una vez puesto esto, se va a referir al paciente. También, si hay hipoglucemias frecuentes a pesar de que se esté tratando con insulina, si hay presencia de cetoacidosis o hiperosmolar en más de una ocasión durante el último año, retinopatía proliferativa o proliferativa, glaucoma o edema macular, cardiopatías isquémicas, insuficiencia carotidia, insuficiencia arterial de los miembros inferiores, lesiones isquémicas o neuropatías de miembros inferiores, neuropatías diabéticas de difícil control o infecciones frecuentes. En hipertensión arterial de difícil control o dislipidemias severas, colesterol o triglicéridos en ayuno mayor a 300 miligramos sobre decilitros, a pesar de que se esté tratando, ¿no?, con una dieta adecuada. También, pues, cuando tengamos a una embarazada y que le hayamos diagnosticado diabetes. Bueno, esta es la bibliografía en la que se consultó todos estos definiciones, o de acuerdo a la clasificación que aquí se presentó, pues se fue agrupando, pero todo fue sacado de la norma oficial mexicana NOM 015 SSA2 2010 para la prevención, tratamiento y control de diabetes mellitus. Muchas gracias, compañeros. Espero que tengan un buen día.